Preguntas al señor presidente del Gobierno. Señorías, guarden silencio, por favor. Preguntas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de don Jesús Iglesias Fernández. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, la regularización fiscal contemplada en el Real Decreto Ley 12/2012 tiene todos los indicios de haberse convertido en una gigantesca lavadora de blanqueo de capitales. ¿Piensa el Gobierno que usted preside informar a la sociedad española sin la intermediación de los jueces de las personas físicas y jurídicas que se han acogido a ese proceso de regularización fiscal? Muchas gracias, senador Iglesias. Señor presidente. Muchas gracias, señor Iglesias. Como a buen seguro no se le escapa, el Gobierno lo que tiene que hacer es cumplir las leyes. No se le puede pedir al presidente del Gobierno que incumpla la ley. Y nuestra legislación tributaria en este sentido es muy clara y estoy absolutamente convencido de que usted la conoce. El artículo 95 de la Ley General Tributaria dice que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros. Esta regla general tiene sus excepciones, que se recogen en el propio artículo 95, y entre estas figura la colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos, que es a lo que usted, a buen seguro, se refiere en su pregunta. Este principio se aplica a todas las actuaciones de la Administración tributaria y entre estas actuaciones se encuentran también los procesos de regularización tributaria que, como usted sabe, no son buenos en España, no son nuevos ni en España ni en ningún país del mundo. En consecuencia, señoría, estamos ante una ley en vigor en España desde hace más de 30 años y comprenderá usted que una de mis obligaciones, la más importante, es cumplir la ley. Y quiero decirle, además, que el carácter reservado de los datos fiscales es un principio general de nuestro ordenamiento tributario que nos protege a todos los contribuyentes, y esto no es óbice para que estos datos se utilicen para el cumplimiento de los fines de inspección y para la colaboración con los procesos judiciales, que es lo que está sucediendo en este momento. Por tanto, no se le puede pedir al presidente del Gobierno que incumpla de una manera tan nítida, tan clara y tan palmaria como usted pretende una ley que está en vigor, insisto, desde hace más de 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Senador Iglesias. Gracias, señor presidente. Nada más lejos de mi intención que pedirle al señor presidente que incumpla la ley. Me conformo con que la cambie, como ha cambiado más de 30 leyes desde que preside este Gobierno, mediante reales decretos leyes o proyectos. Unos pocos incluso han pasado por esta Cámara. Con la regularización fiscal, vulgo amnistía, ustedes tomaron una decisión muy arriesgada. Tomaron una decisión muy arriesgada con una doble finalidad. Por un lado, que emergiese una parte de la economía sumergida. Por otro lado, obtener unos ingresos que contribuyesen al cumplimiento del objetivo de déficit. Era una decisión arriesgada y ustedes lo sabían, porque se trata la regularización de una figura, en primer lugar, cuestionada por los técnicos de la Administración de Hacienda. En segundo lugar, discutida por organizaciones internacionales como la OCDE, por suponer un mensaje de impunidad hacia la sociedad respecto a quienes incumplen con sus obligaciones fiscales, y porque, en cualquier caso, el resultado de una regularización siempre es injusto para la mayoría de la sociedad, para esa mayoría inmensa de la sociedad que cumple con sus obligaciones fiscales. También porque es arriesgado, porque aunque hubiera precedentes, cierto, en nuestro país de procesos similares, la coyuntura era muy diferente. Estábamos en una coyuntura en la que éramos conocedores todos de la existencia de un volumen muy importante de fondos opacos
fruto de las sucesivas burbujas, no solamente la inmobiliaria, que en la economía de nuestro país se han producido. Y porque vivimos un fenómeno incuestionable, una proliferación de escándalos relacionados con la corrupción. Fijaron ustedes un objetivo modesto, recaudar 2.500 euros. Modesto si se tiene en cuenta el dato de que entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto está en economía sumergida. Pero ni tan siquiera lograron conseguir ese objetivo modesto, aunque las condiciones eran inmejorables. Tributación del 10% para los defraudadores. Como la cosa no iba bien, no les bastó con eso. Allá por el mes de mayo, 31 de mayo, aprueban una orden ministerial, la 1182/2012, que flexibiliza todavía más las condiciones de la regularización fiscal y abre un boquete, un auténtico coladero para el blanqueo de dinero en efectivo. Ni con eso llegan al 50% de recaudación. ¿Por qué? ¿Había menos economía sumergida? ¿Había menos fraude? Obviamente no, señor presidente. Lo que hubo fue menos credibilidad de los defraudadores en la voluntad firme de este Gobierno de luchar de forma eficaz contra el fraude fiscal, a pesar de que la regularización iba acompañada de otras reformas legislativas, las que endurecían en el Código Penal el fenómeno del fraude fiscal. Pero esa credibilidad inevitablemente se veía devaluada, porque simultáneamente ustedes también endurecían en la misma reforma la lucha contra el fraude laboral y la seguridad social. Y ahora sabemos, por lo que ustedes dicen, que ustedes mismos estaban cometiendo fraude a la seguridad social, fraude laboral. ¿Cómo iba a haber credibilidad entre los defraudadores de que había voluntad política de luchar de forma eficaz de ahora en adelante? Y luego, además, todavía, y a mí me parece lo más grave de todo ello, porque en esa regularización, en esa reforma, en el Real Decreto Ley 12/2012, se establecía una especie de proceso de regularización o amnistía permanente. La disposición final primera modifica el artículo 180 de la Ley General Tributaria, estableciendo que quienes regularicen su situación antes del inicio de las actuaciones de comprobación o investigación quedarán exonerados de responsabilidad penal, aunque hayan cometido delito fiscal, y no se dará parte ni al Ministerio Fiscal ni a la autoridad judicial. Como la luz que pasa el cristal sin dejar mácula, trasladan ustedes al derecho fiscal el dogma de la Inmaculada Concepción. Y como los grandes defraudadores ni tienen relaciones, y en este país nunca ha habido ningún tipo de filtración, ya pueden ustedes pensar lo inquietos que se habrán sentido con la lectura de este precepto. Y además era inevitable que los riesgos acabaran dando el resultado que ha dado. Al día de hoy no hay proceso judicial en marcha de corrupción importante en el que los jueces no estén pidiendo a la agencia tributaria que digan quiénes aparecen reflejados en esa lista de beneficiarios de la regularización o amnistía fiscal. Del caso Bárcenas Gürtel al caso Nos, pasando por algunos de los que han surgido en Cataluña. Presunto acogimiento a la regularización fiscal. La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado denuncia que la regularización sirvió presuntamente para el blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente, que ni siquiera se pedía una manifestación sobre el origen de esos capitales y mucho menos se establecían mecanismos de control de los expedientes. Por eso ellos piden ahora tener conocimiento. Cambien la ley. Pueden cambiarla por Real Decreto Ley. No sería una medida sancionatoria, por lo tanto podría tener perfectamente efectos retroactivos. Que la sociedad española conozca quiénes de verdad no pagaron impuestos. No esos que el señor Montoro provocadoramente insinúa que no pagaron impuestos, sino los que lo hicieron. Y si no lo hacen, los demás tendremos que hacer lo que nos corresponde. Reglamento de la Cámara. 25 senadores, artículo 59,1, de distintos grupos pueden promover la constitución de una comisión de investigación. Aquí hay 2 ya dispuestos a firmar. Nos faltan 23. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Iglesias.
Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias por sus palabras, señor Iglesias. Celebro que no me pida que incumpla la ley, porque, como usted comprenderá, no podría hacerlo el presidente del Gobierno. Bien, yo quiero decirle algunas cosas en relación con todo lo que ha dicho usted en su intervención. En primer lugar, sobre la propia regularización que usted ha cuestionado. Yo quiero decirle que no es la primera regularización que se hace en este país, como usted muy bien ha reconocido. Tampoco es este país el único que lo hace, porque países de nuestro entorno, como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, Italia o Alemania, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, también han introducido este tipo de procesos. Esta es una regularización extraordinaria, excepcional, limitada en el tiempo, para responder a una situación de las cuentas públicas extraordinaria e insostenible, para ampliar las bases imponibles, para aumentar la recaudación, y es un instrumento útil en la lucha contra el fraude. Porque supongo que a usted, igual que me ocurre a mí, pues los ingresos que dejamos de percibir y que deberían ir a financiar a nuestros servicios públicos le preocupan. Por ello, el objetivo era, como usted muy bien ha dicho, aflorar la economía sumergida e identificar nuevas bases tributarias para ampliar de forma sólida la recaudación. Le voy a dar algunos datos que creo que debería usted tener en cuenta para hacer un juicio fundado de valor. No es la primera vez que un Gobierno aprueba un programa de regularización de activos ocultos. Se hizo en el 77, en el 84 y en el 91. La regularización, en este caso, obliga a la identificación del titular real de los bienes y derechos regularizados, lo que no ocurría en las regularizaciones anteriores. La regularización es transparente en cuanto a su acceso por parte de los funcionarios públicos de la agencia tributaria. El personal de la Inspección de Tributos tiene acceso a esta información para el cumplimiento de sus funciones. Antes nunca se había hecho así. La regularización ni borra, ni limpia, ni encubre delitos cometidos, porque a ninguna persona que tenga abierto un proceso, sea en vía administrativa o vía judicial, le sirve este procedimiento para evitar las consecuencias de estos procesos. El programa sirve para rentas no declaradas obtenidas antes del 31 del 10 del 12, cuyo origen sea lícito. Ninguna persona física o jurídica puede favorecerse por la presentación de la declaración tributaria si tuviera iniciado un procedimiento de regularización tributaria en vía administrativa o en vía judicial. Y la renta aflorada, en estos casos, tributa con un gravamen del 10%, mientras que con las anteriores tributaba con un gravamen del 0%. En suma, al igual que ocurre con el resto de las declaraciones tributarias, esta regularización resulta compatible con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales al permitir la determinación y castigo de estos delitos. Voy a darle algunos datos. Usted los ha apuntado, se los voy a dar con más detalle. Los ingresos para las arcas públicas son de 1.193 millones, de 1.193. A usted le parecerá poco, pero yo creo que es una cantidad muy considerable. Ha habido un total de 31.529 declaraciones. El 98% de las declaraciones presentadas son de personas físicas. Y lo más importante, la medida ha permitido aflorar patrimonios por valor de 40.000 millones de euros, es decir, un importe equivalente al 4% del PIB nominal. Habla usted de la lucha contra el fraude fiscal. Mire, nosotros hemos presentado dos leyes, la Ley Antifraude y la reforma del Código Penal. Y además la Inspección, el año pasado, 2012, recaudó el 12% más de lo que recaudó el año que viene, 2011, y estoy convencido de que este año estas cifras van a ser mucho mejores. Y por último, quisiera contestarle a su propuesta de modificar la ley. Mire, estas cosas no se pueden hacer alegremente. Es decir, esta ley lleva en vigor en España más de 30 años. Con un acuerdo prácticamente unánime por parte de todas las fuerzas políticas. Yo lo que le digo es que en este momento el Gobierno está pensando y es consciente de la relevancia que tiene la comunicación de los infractores tributarios como instrumento adicional en esta lucha. Para ello estamos estudiando posibles modificaciones normativas, de modo que los incumplimientos tributarios más relevantes puedan ser objeto de publicación, respetando siempre el derecho de tutela de los obligados tributarios afectados. Se trata de una cuestión delicada, la estamos estudiando en profundidad y no